Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos acudir a ti y sigue abierta tu mano para recibirnos. Gracias porque la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario es suficiente para rescatarnos y sostenernos. Y nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú quieres hacer una obra en nosotros y te rogamos en esta hora, Señor, perfora nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz y lleva a cabo tu promesa, esa promesa que nosotros anhelamos, que tú ibas a completar la obra que iniciaste en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Romanos capítulo 3. Si has estado viniendo, recordarás que, Romanos es una carta, no es un libro que Pablo está escribiendo como una novela, o tampoco está tratando de hacer un tratado de teología o algo así. Él está escribiendo una carta. Por tanto, los capítulos fueron añadidos al texto mucho tiempo después. No es como cuando escribes una novela. No sé si has escrito una novela, pero si escribes una novela, supongo que escribes capítulo 1 y luego capítulo 2. No, Pablo es una carta. Él va con un flujo, en un constante. Él está escribiendo. Entonces tenemos que siempre ver de dónde está viniendo para entender a dónde quiere ir. Entonces es una de las cosas que te recomiendo es, a medida que vayamos avanzando, lee todo lo que hemos estudiado. Es decir, lee, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2 y, si te animas, el capítulo 3, que es lo que nos tocaba el día de hoy. La próxima semana lees el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, que es la segunda parte que nos va a tocar la próxima semana, y así. Si tú haces eso, la palabra de Dios va a fijarse en tu corazón. El propósito de Pablo al escribir esta carta de Romanos a los romanos no es enseñarnos verdades teológicas, así como un adorno que puedes ponerte, ya sé lo que es la justificación, ya sé lo que... No, lo que Pablo quiere es enseñarnos eso para que transforme nuestras vidas. Y la mejor forma de hacerlo es guardando la palabra en tu corazón. Así que lee todo lo que vayamos estudiando, vuelve a leerlo, repásalo y de esa manera vas a encontrar mucho fruto de parte de Dios en tu vida. Ok, entonces, ya que todo es un flujo, permíteme hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Primero, Pablo comienza hablando acerca del Evangelio. Lo estudiamos, escuchamos la descripción que Pablo hace del Evangelio. Luego empieza a hablar acerca del incrédulo, del impío, del idólatra, y cómo necesita a Jesucristo. Luego habla del moralista y cómo el moralista, el que critica, estos impíos que tienen sus fiestas y que se emborrachan y qué barbaridad. El moralista también necesita de Jesucristo. Luego habló del religioso la semana pasada, y el religioso también necesita de Jesucristo. Cuando la semana pasada hablábamos del religioso, o específicamente del judío que habla en el capítulo 2, vimos cómo la herencia, como el conocimiento y el ritualismo no sirven en nada a la hora de estar delante de Dios. Entonces, viene una pregunta muy lógica. Si no sirve de nada, pues entonces ¿para qué Dios eligió un pueblo? ¿Para qué le dio al pueblo judío el rito de la circuncisión? Si no sirve de nada todo eso delante de su presencia, pues ¿para qué lo dio? Y precisamente Pablo, adelantándose que ese sería el razonamiento lógico y esa sería la pregunta lógica, la va a contestar en el capítulo 3. Y vamos a estar viendo algunas preguntas que él se hace y luego la respuesta que él da. La primera pregunta, que está compuesta de varias preguntas, está en los versículos 1 al 4. Y dice, capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esa es la pregunta.
Sí, como leíamos lo anterior, judío no es el que es judío en la carne, sino el que es en el corazón. La circuncisión que vale no es la que está en la carne, sino la del corazón. Entonces la pregunta lógica es, pues entonces, ¿qué sentido tiene ser judío? ¿O de qué sirve la circuncisión? Versículo 2, mucho, y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Piensa esto. El pueblo judío ha sido esclavizado, perseguido, expulsado, despreciado, asesinado, y todo no sirve de nada, no sirve para nada delante de Dios. Es una pregunta lógica, es una pregunta sincera, es una pregunta sensata. Pero fíjate la respuesta que Pablo da. Dice, ¿sirve? La respuesta es mucho. ¿Hay alguna ventaja? Sí, mucho. ¿Cuál es esta ventaja? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En el capítulo 9, cuando lleguemos al capítulo 9, Pablo va a desarrollar algunas razones más, pero aquí simplemente pone una. Suficiente ventaja y suficiente provecho es que por ser judío se te ha dado la palabra de Dios. Y este privilegio es un privilegio que, aunque solo fuera ese privilegio, valdría la pena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero continúa en su razonamiento. Versículo 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, ya vimos que el pueblo judío sí recibió la palabra, pero no la cumplió. No la vivió. El propósito del pueblo judío era hacer luz a las naciones, pero no lo cumplieron, no lo vivieron. Por lo menos no todos. Siempre hay un remanente escogido para el Señor que es fiel, pero la mayoría no cumplió este propósito. Y lo que Pablo dice es, ok, se les dio la palabra, pero no les sirvió, fueron infieles. Ahora, la infidelidad del pueblo genera infidelidad en Dios. O sea, si Dios los escogió para ser portadores de la palabra y de esa manera tener unas vidas nuevas y transformadas y no lo hicieron, entonces Dios ahora los va a desechar, los va a decir, no, pues ¿sabes qué? Mejor me voy a buscar otro pueblo. La respuesta es no. Versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, el pueblo judío recibió la palabra, y la palabra es eficaz y es verdadera. Y aun si ellos desecharon a su Dios, la palabra sigue siendo verdadera porque Dios sigue siendo fiel. Y ese es un principio interesante, porque si tú no fueses creyente, fueses un incrédulo, un impío, pero vives, conoces la palabra y vives de acuerdo a sus principios, vas a vivir en bendición. No vas a ser salvo porque no has creído. Pero si tú sigues los principios de salud, los principios de higiene, los principios de administración económica que la palabra de Dios te enseña, vas a vivir en bendición porque Dios sigue siendo fiel a su palabra. ¿Sí me explico? Y Pablo está diciendo esto. ¿De qué sirve ser judío? Pues de entrada nomás, se les dio la palabra. Y la palabra les sirvió de muchas formas. Cuentan que en la Edad Media, cuando vino la peste bubónica y asoló en Europa por todas partes, entró desde Asia y asoló todas las ciudades de Europa, o la mayor parte de las ciudades de Europa, el pueblo judío tenía muy pocos enfermos. ¿Por qué?
por el tipo de vida que llevaban. ¿Y será porque eran fieles a Dios y en su fe estaban magnificando el nombre de Dios? No. Era simplemente porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Si tú ves las promesas de Dios siguen siendo firmes. Hay algunas que tienen ciertas condiciones, pero hay otras que son muy sencillas. Te lo pongo así bien claro. Sigue los mandamientos de Dios y su orden en cuanto a las finanzas. No debas nada a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a vivir bien, aunque no seas creyente. Porque Dios sigue siendo fiel. Y eso es lo que Pablo está diciendo en esta primera parte. Dios es fiel, aunque ellos hayan sido incrédulos. Eso no hace nula la fidelidad de Dios. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Una cosa más, antes de seguir adelante. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida cotidiana? Algunos de nosotros, algunos de ustedes, porque en mi caso no es, pero algunos de ustedes han recibido esta herencia cristiana. Nacieron en un hogar que ya era cristiano. Ya aclaramos la semana pasada, no en cuna cristiana, sino en un hogar cristiano. Fueron educados con principios cristianos. Y tú dirías también, pues ¿y de qué sirve todo si igual de todos modos me presento delante de Dios y no me sirve de nada? ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo yo en dejar un hogar cristiano a mis hijos si de todos modos ellos, pues delante de Dios, eso no les sirve ni les cuenta? ¿Para qué? Preguntaríamos eso. Y es la misma respuesta. Cuenta mucho. Cuenta mucho. Si tú tienes esta herencia y se la estás dejando a tus hijos, un caminar cristiano, un ejemplo cristiano, un esquema cristiano, de entrada su vida va a ser más fácil. En todos los sentidos, en salud mental, en salud espiritual, en todos los sentidos va a ser más fácil. Y además estás allanando el camino para que su corazón esté, por lo menos, más abierto a escuchar la palabra de Dios. Segundo aspecto, dice en el versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alguna vez he escuchado que gente me dice, es que yo ya he hecho eso. Le digo, mira, es que tienes que buscar a Dios, busca a Dios temprano por la mañana, haz tu devocional, ora. Es que yo ya hice eso y no funciona. Entonces hay algo ahí está raro. Una de dos. O Dios miente al decirnos que esa es la forma en la que Él va a transformarnos, o tú mientes diciendo que estás haciendo algo que realmente no estás haciendo. ¿Sí me explico? Una y otra vez nos topamos con gente, o nosotros mismos llegamos a este punto de decir, es que ya hice esto y no funciona. Ya oré, ya ayuné, y no funciona. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su palabra funciona. Su espíritu funciona, es real, su palabra sigue siendo viva y eficaz. Entonces el mentiroso soy yo. A lo mejor no me he dado cuenta, pero estoy mintiendo. A lo mejor estoy haciendo mi devocional, pero en mi devocional lo único que hago es platicar conmigo mismo, en vez de escuchar lo que Dios quiere decir. En todo caso, el que tiene que corregir soy yo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque Él va a ser justificado en sus palabras y Él va a vencer en todo juicio. ¿Sí queda claro esto? Este punto es bien importante. Entonces, sigamos adelante. Segunda pregunta. La primera pregunta era, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ser judío? O en nuestro caso, ¿de qué sirve tener esta herencia cristiana? Pues de mucho. Segunda pregunta. Versículo 5. Y si nuestra justicia hace resaltar si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esa es la pregunta. La pregunta es, si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué me castiga Dios? Es injusto Dios al castigarme. Y Pablo aclara, hablo como hombre. Ojo, esto no estoy diciendo como de parte de Dios, estoy hablando como hombre. ¿Cuál es la respuesta que Pablo da? Versículo 6.
En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no castiga el pecado, porque ese es el argumento, pues mi pecado hace que la justicia de Dios se vea más clara y más pura. Y luego Dios me castiga y lo único que estoy haciendo es exaltar su justicia. Dios es injusto. Entonces, a veces nosotros pensamos de esa manera y razonamos tramposamente de esa manera. Pero si Dios no castiga el pecado, si Dios de alguna manera aprobara la injusticia, no podría juzgar al mundo justamente. Dios es justo y su justicia, su naturaleza de justicia es perfecta e ineludible. Por eso, y más adelante Pablo lo va a explicar, no es que Dios nos perdona nuestros pecados diciendo, bueno, está bien, ¿estás arrepentido? Sí, Señor. Está bien, pasa a mi reino. Está bien, borrón y cuenta nueva, pásale. Eso no es lo que hace Dios, porque eso no sería justicia. Porque toda injusticia demanda la satisfacción de justicia. Eso sería hacerse pato. Y Dios no se hace pato con nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Por tanto, ese es el veredicto. Y lo que Dios hace es morir por nosotros. De esa manera, su justicia se satisface porque Él necesita satisfacer esa justicia porque es justo y a la misma vez nos otorga el camino de misericordia para que podamos entrar por gracia a su presencia. ¿Sí cachas lo que Dios hace? Dios, para juzgar al mundo, debe ser justo y toda injusticia debe ser condenada, ya sea en la carne de su propio Hijo o cada uno responsable por sus propios pecados. Pero eso es ineludible. Déjame ponértelo en un ejemplo mucho más claro. Vamos a suponer esto. Que yo te disparo por asaltarte, te pego un tiro con un arma. Entonces, ya viene la ambulancia, tu familia te lleva al hospital, como tú quieras, ¿no? Y llegas al hospital y mientras te están operando se dan cuenta que tienes cáncer de pulmón, que no te habías dado cuenta ni tú ni nadie, pero al estar operando se nota que hay cáncer de pulmón, entonces te llegan con tu familia y le dicen, ¿saben qué? Pues ya que está desarmado o abierto, pues vamos a cortar este pedazo que es cáncer y no sé qué, y te curan de cáncer. Y no solo eso, sino que justo en una de esas ya sales medio a recuperarte al pasillo y te encuentras con alguien que está en la habitación de al lado y comienzas a platicar y no sé qué, y resulta que es un gran empresario y te dice, oye, pues te ofrezco trabajo porque mira, te puedo pagar nada más 700,000 pesos a la quincena, pero luego podré doblar el sueldo, así que, y entonces sales con un gran trabajo, ¿no? Limpio de cáncer. Eso quiere decir que el hecho de que yo te haya disparado ya no es delito o no es un crimen, pero porque te disparé, mira, te descubrieron el cáncer, te sanaron del cáncer, ganas una lana, o sea, la neta, me debes. ¿Sí o no que sería una mentalidad absurda? A veces nosotros obramos así de esa manera con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿es injusto Dios si me da un castigo? De ninguna manera. Porque si no, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si perdonara mi injusticia porque es supuestamente para su beneficio, ¿cómo podría juzgar al mundo? Vamos con la tercera pregunta, versículo 7. Que está más o menos en esta línea. Pero, y Pablo está como tratando de ponerse de un lado y del otro, ¿no? Le está dando la respuesta y está imaginando qué preguntaría el que está leyendo. Y dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir
como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Más o menos en esta misma línea, Pablo pregunta, si Dios se beneficia con mi pecado, pues, ¿por qué se me juzga como pecador? ¿Cuál es la respuesta? Y eso es lo interesante. No hay respuesta. Es como si Pablo, después de poner esta pregunta, dijera, es una pregunta que ni siquiera amerita una respuesta. La respuesta sencillamente es, si crees esto. O sea, si crees, si en tu corazón realmente hay esta idea de que Dios se beneficia con mi pecado hace sobreabundar su gloria, o sea, mi pecado es para la gloria de Dios. Si eso hay en tu corazón, sencillamente dice en el versículo 8 que tu condenación es justa. O sea, si esto está en nuestro corazón, si en algún momento tú llegas a pensar, bueno, este pecado no es tan pecado. Y además, como que Dios se está beneficiando. El ejemplo más claro, piratería. Pero es que yo compro este DVD lo compro para que mis hijos pues no vayan a esos lugares de perdición como son los cines y en el hogar de aquí en el calor del hogar nosotros vemos esta película y luego la comentamos y es para alabanza, puestos de música pirata, música cristiana, para bendecir al pueblo. Es esta misma mentalidad. No has entendido lo que es el pecado. No has entendido cuál es la paga del pecado. No has entendido el sacrificio de Cristo por el pecado. Es como si un delincuente, cuando es atrapado, le dijera a los policías, mira, por mí, tú tienes chamba. Si yo no existiera, tú no tendrías nada que hacer. Y sí o no que es un razonamiento absurdo, pero razonamos así con Dios. A nuestro nivel nos indigna. Pero cuando lo ponemos nosotros delante de Dios, se nos hace poca cosa. Y ya nos dijo que la benignidad de Dios, porque Dios sigue haciendo salir su sol y sigue derramando bendiciones y Él sigue siendo fiel como lo vimos hace un momento. Su benignidad es para guiarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. No es darnos cuerda para el pecado. Continuemos a versículo 9. Entonces, ya que habló de el incrédulo, el impío, ya que habló del moralista, ya que habló del religioso, tú puedes decir, gracias a Dios, yo no soy impío, yo no soy moralista, más, ni soy religioso, yo soy cristiano bien, pero bien en serio. Fíjate lo que Pablo ahora empieza a hablar acerca de los creyentes. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros, ella está hablando como creyentes, está hablándole a los creyentes en Roma, o nosotros. ¿Somos mejores que el impío? ¿Somos mejores que el moralista? ¿Somos mejores que el religioso? Versículo 10. En ninguna manera. No somos distintos. Y si hasta este punto tú habías dicho, wow, menos mal, yo no soy nada de eso, yo sí le he entregado mi vida al Señor, ok, de todos modos, no eres mejor que ellos. Y eso nos tiene que quedar claro. Pero yo ya le di mi vida al Señor, ¿sí? Y eso no te hace mejor que Él. Versículo 10, la segunda parte dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, todo el mundo, que todos están bajo pecado, como está escrito. Y aquí Pablo hace una síntesis de muchos versículos, de distintos pasajes de Eclesiastés, de Isaías, de distintos momentos, y hay 3 etapas, es como un poema en 3 estrofas, por decirlo así. Y fíjate, la primera estrofa dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este es el diagnóstico, esta es la realidad. No hay ni uno. Y ni uno quiere decir que no hemos salido del cero. Nadie es justo, nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos, por el contrario, se desviaron. A una, es decir, en un instante, al mismo tiempo, todos nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, y ahí lo vuelve a aclarar, ni siquiera uno. Pero y mi tía, que es bien buena onda, no es creyente, pero siempre está pendiente de los pobres y siempre está... No. Pero los monjes tibetanos que se encierran ahí y están ahí y están buscando a Dios, no. No. Pero no. No hay quien busque a Dios. Fuimos encontrados por Él. Por su gracia, Él nos alcanzó. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. No salimos nosotros a buscar a nuestro Dios que estaba perdido. Y un día lo encontramos. Fuimos encontrados por Él. Él vino a nuestro rescate. No hay ni siquiera uno. La segunda parte, fíjate, habla de un pecado. Versículo 13, la segunda parte de este poema. Habla de la naturaleza interna de cada uno de nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, es decir, de serpientes, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y te das cuenta, todas son referencias a la boca. Todos son referencias a los labios, la boca, la garganta, la lengua. ¿Por qué? Yo creo que el Espíritu Santo sabiamente a Pablo lo dirige a esto, porque podría haber Pablo dicho, es que están en adulterio y en esto y en aquello, y alguno podría decir, no, yo nunca. Pero el Espíritu Santo lleva a Pablo a hablar de este pecado que es acerca de la boca y de la lengua y de lo que hablas y de lo que hablo. Y fíjate qué es lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, tu garganta es una tumba porque tú a quien puedes y a quien se deje y a quien no se deje, lo matas y con tu lengua lo sepultas. Entonces, muere en tu garganta. Cada que tú hablas mal de alguien, es como si lo hubieras asesinado, de acuerdo a lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Cuando tú dices de alguien que es un tonto, es un necio, tu garganta es un sepulcro. Veneno, con su lengua engañan, habla de mentira. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, eso habla de engaño, de seducción. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y Jesucristo fue muy claro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces en esta parte, Pablo lo que hace es describir la naturaleza interna de todo ser humano. Y todos estamos llenos de esto. Por eso ninguno busca a Dios, porque todos estamos en esto. Y la tercera parte de esta estrofa habla de las acciones. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Los caminos por donde andamos, las cosas que hacemos, ¿qué son? Nos apresuramos para derramar sangre. Y tú dirás, yo nunca he derramado sangre. Otra vez, cuando hablas mal de alguien, es como si estuvieras cometiendo asesinato. Y para subir en un trabajo, en tu puesto, muchas veces la única forma es así, hablando mal de los demás, aunque sea verdad. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y esta es nuestra naturaleza, de todos. De todos. Y si alguien dice aquí, yo no has entendido el Evangelio. Y si alguien dice, bueno, yo eso era,
Ahora soy cristiano. Tienes que volver al versículo 9. No somos mejores que nadie. Versículo 18 es como el epílogo, o diríamos más bien el epitafio. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la conclusión. Y esa es nuestra naturaleza. Y si se quedara ahí, sería espantoso. ¿Sí o no? Pues como que tú vayas y bueno, mire, lo de la gripa no se preocupe. El problema es que usted tiene cáncer y está muy avanzado y tiene 1 mes de vida. Pero hace 1 mes que lo estamos buscando, ¿no? Y ese es el diagnóstico que la palabra de Dios da sobre nosotros. Estamos muertos. Estamos muertos. Y no hay escapatoria. Y no hay nadie que pueda decir, bueno, yo soy un poquito mejor. A lo mejor eres mejor que el de allá, el de al lado. Tu cáncer a lo mejor te da 1 hora más que su cáncer. Pero de todos modos estás muerto. Pero gracias a Dios que Pablo continuó escribiendo. Porque lo que viene, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo lo que hace es sacar, digamos que cerrar toda esta parte poniendo unas conclusiones. Fíjate cuáles son las conclusiones. Número 1, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Número 1, la ley lo que hizo es encerrar todo bajo pecado, para que toda boca se cierre y todos estén bajo el juicio de Dios. Y la palabra juicio literalmente es la sentencia de Dios. Dicho de otra manera, si esta es nuestra realidad, todos vamos a estar delante del juicio de Dios, escuchando la sentencia de Dios, y nadie va a poder decir nada. Cuando Dios abra los libros y diga, eres culpable por esto, y la sentencia es muerte eterna, ninguno de nosotros va a poder decir nada. No va a haber argumentos en los cuales escondernos, en los cuales refugiarnos. Esta es nuestra realidad. Todos estamos bajo la sentencia de Dios, con un culpable escrito en nuestras frentes. Segunda conclusión, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie, y nadie quiere decir, nadie tendrá la aprobación de Dios. Dios entregó, esta es mi ley, y nadie va a venir delante de Dios y va a decir, ok Dios, cumplí. Y Dios va a decir, oh, perfecto, pasa. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Y si tú hasta este momento, después de todo lo que hemos escuchado en estas semanas, sigues pensando, bueno, pero es que yo realmente sí soy cristiano y sí hago mi devocional y sí oro y sí busco a Dios, en este momento tienes que tirar eso y darte cuenta de que nadie va a poder ponerse delante de Dios y decirle, aquí están mis obras, mira lo que hice para tu gloria. Y por último, la tercera conclusión a la que Pablo llega en el versículo 20, al final, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es llena de esperanza, porque lo que está diciendo Pablo es, la ley tiene este propósito, que conozcas el pecado. El gran ejemplo que Vernon McGee dice es, la ley es este espejo. Y Santiago habla de la palabra como un espejo, que te muestra dónde estás sucio. Y cuando tú te levantas en la mañana y vas al espejo
y enciendes la luz y ves lo que está delante del espejo, puedes ver, está despeinado, está sucio, está medio lento. O sea, todo el diagnóstico que la ley hace es eso: culpable, 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 culpable. Pero nadie se lava con el espejo, ¿no es verdad? El espejo solo te muestra quién eres, pero no tiene el propósito de lavarte, y aunque tuviera el propósito, no puede. La ley es igual. La ley de Dios me revela quién soy. No es una mentira, no es una ficción, no es una falsa realidad, es la verdadera realidad. Lo que dice es lo que soy. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien todavía dice, no, pero es que yo no soy tan malo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice. Pero la ley no fue puesta para limpiarnos, porque el espejo solo nos puede mostrar quiénes somos. Y eso entonces abre la puerta a una gran esperanza que vamos a ver la próxima semana. Pero antes de irnos, sí quisiera que lo leyéramos, porque si no nos iríamos con un sabor amargo en la boca, que es la realidad. Pero fíjate cómo Pablo termina esta parte diciendo, versículo 21, pero, esos peros gloriosos que aparecen en la Biblia. Es como, sí, tiene cáncer, hace un mes, híjole, pero hace un mes que tiene un mes de vida, ya es un mes que lo andamos buscando, pero ahora, aparte de la ley, y todo esto lo vamos a ver a detalle la próxima semana, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la justicia de Dios se está manifestando, se está haciendo visible, y no es un invento nuevo, sino que esta justicia fue testificada por la ley misma y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios, y aquí te explica, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Ojo, muy importante. Si tú crees que es por medio de la fe y nada más, te falta lo más importante: la fe en Jesucristo. Porque hay muchos tipos de fe. Todo el mundo le tiene fe a algo. Pero la justicia de Dios se manifiesta solamente por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Por qué todos los que creen en Él? Porque no hay diferencia. Judíos, gentiles, ¿qué dice después? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, habla del sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En resumen, 3 cosas al final que Pablo está diciendo, que las vamos a estudiar a detalle la próxima semana, porque hay conceptos que son vitales en esa porción. Pero número 1, dice que la justicia, que es imposible por la ley, porque ya quedamos que por la ley nadie podrá justificarse. La justicia de Dios se me da por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todo aquel que cree, sea gentil o judío, porque no hay diferencia. Estamos todos en la misma bolsa, pecadores. Número 2, esta justicia que Dios da es gratuita, por su gracia. Eso quiere decir que no tiene precio. No se la puede comprar porque no tiene precio. ¿Es muy cara? No, no es muy cara. No tiene precio. Entonces es muy cara. No hay forma de evaluar
Porque no importa el precio que le pongas, quiere decir que hay algo que puede ser más caro. El regalo de Dios no tiene precio. ¿Y por qué es tan extremadamente valiosa? Es gratis. Y la tercera verdad que Pablo rápidamente está diciendo ahí es que su justicia se manifiesta siendo Él mismo el justo y el que justifica. Si te fijas ahí al final del versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Él es el juez, Él es el justo, pero también es el que nos justifica, el que nos puede presentar delante de su gloria sin mancha y con gran alegría. Eso dice Judas. Entonces, ya que vimos nuestro triste, doloroso y lamentable estado de todos, no importa si eres incrédulo, creyente, creyente en serio, bien creyente, creyente de a debis, no importa. Ese es nuestro estado, condenados. Pero Dios otorga su justicia por gracia para nosotros. Así que, si tú lo quieres recibir, es gratuito. Simplemente tienes que extender tu mano y decirle: Señor, yo quiero. Yo quiero. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesucristo. Creer que, ya que la paga del pecado es muerte, ya que yo soy pecador y merezco la muerte, cuando Él fue a la cruz a morir, al ser Él sin pecado, murió no por sí mismo, porque Él no tenía nada de que ser acusado, sino que murió por mi pecado. Y si tú dices: bueno, pero es que yo no he pecado tanto, tu pecado es tan grande que requirió la sangre de Dios para cubrirse. De ese tamaño es tu pecado. De ese tamaño es mi pecado. Y mi destino era estar eternamente expulsado de su presencia. Pero Dios ha abierto este camino, y por su gracia, para ser Él el justo y el que justifica, me otorga la vida eterna. Y si quieres, ahí está. Yo no lo tengo, yo no te la puedo dar. Es del Señor. Y si se la pides, Jesucristo dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Vamos a orar. Señor, gracias, porque lo único que podemos ver es que cuando nos compraste, no compraste nada bueno, nada útil. No había en nosotros nada de valor que tú pudieras usar. Señor, ni siquiera te buscábamos. Éramos inútiles. Nuestra garganta sepultó a cientos, a miles de personas. Hemos engañado con nuestra lengua. Debajo de nuestros labios solo hay veneno. Ansiosos por derramar sangre, por buscar lo nuestro, por pasar sobre los demás. Y así, Señor, tú nos viste y nos amaste. Y entregaste todo por nosotros. Y ahora, Señor, nos otorgas por gracia, gratuitamente, la salvación para tu gloria, para que tú seas exaltado. Y has prometido transformarnos para ya no seguir en esos caminos, para ya no ser aquello que en nuestra naturaleza seguiremos siendo hasta que seamos llevados a tu presencia. Revela a nuestros ojos, Señor. Si alguien no te conoce, Señor, revela tu naturaleza de amor y de santidad. Y a los que ya te conocemos, Señor, vuelve a revelarnos tu misterio, tu gracia, tu bondad, tu belleza, tu benignidad, tu amor, tu hermosura. Vuelve a tomar nuestro corazón, Señor. Y te lo pedimos, Padre, sabiendo que nos escuchas, porque no venimos en nuestros méritos, sino en los méritos gloriosos de tu Hijo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.